Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy vamos a sumergirnos en unos conceptos, bastante centrales del psicoanálisis a partir de unos apuntes de clase que nos llegaron. Bastante densos, la verdad. Sí, son densos pero fascinantes. Exacto. La idea es desentrañar juntos qué es esto del conflicto neurótico, cómo surge y qué papel juegan la angustia, las defensas, todo eso que opera en nuestra psique. Ajá, Vamos a intentar hacer estas ideas, que a veces son un poco abstractas, algo más comprensibles, para entender ciertas dinámicas internas. exacto. Nos vamos a basar en cómo estas notas describen, digamos, la base del conflicto psíquico. Veremos cómo interactúan esas partes de la mente. El yo, el ello, el superyo. Las famosas instancias. Eso es. Y cómo el mundo externo, aunque parezca que no directamente, pues termina influyendo en estos procesos internos. Siempre, claro, desde la perspectiva de este material que tenemos. Perfecto. Pues manos a la obra. Arranquemos con el concepto clave. Conflicto neurótico. Según estos apuntes, ¿qué es esto en esencia? Suena como la base de la psiconeurosis, ¿no? Fundamentalmente sí. Se describe como una lucha, una tensión interna. Imagínate, por un lado tienes una fuerza, una pulsión, piensa en un impulso básico, sexual, agresivo, que busca, expresarse, descargarse. Ok, quiere salir. Quiere salir. Y por otro lado hay una fuerza contraria, una resistencia, que activamente intenta impedir esa descarga. Esta oposición directa, eso es lo que genera un bloqueo, un estancamiento, así lo llaman, de la energía psíquica, de la libido. Me entiendo. Como un atasco, ¿no? Una especie de embotellamiento energético interno. ¿Y cómo se llega a eso? Mencionan mucho la represión. ¿Es ese el mecanismo principal? Correcto. La represión aquí se presenta como el mecanismo de defensa. El estelar, en este contexto. El yo, que es como el gerente de la personalidad, digamos. El que maneja el día a día. Exacto. A menudo siguiendo órdenes o presiones del superyo, que es esa voz interna de las normas, los ideales. La conciencia moral, por así decirlo. Algo así. Pues el yo usa la represión para frenar esos impulsos que vienen del ello, que es como el depósito de las pulsiones, impulsos que considera inaceptables, peligrosos o que chocarían demasiado con la realidad o la moral interna. Ese acto de frenar, de reprimir, es lo que causa directamente el estancamiento de la energía. Yo frena al ello. La energía se queda ahí, atascada. ¿Y qué pasa con ella? No puede simplemente ¡hum!, esfumarse. Los apuntes hablan de síntomas y de angustia, ¿verdad? Precisamente. Esa energía estancada no se esfuma, se transforma. Y según esta teoría, se siente, se vive subjetivamente, sobre todo, como angustia. Es la manifestación, el afecto de esa tensión que no se resuelve. Ujú. La sensación de malestar, de tensión. Exacto. Y los síntomas neuróticos, una fobia, una obsesión, una compulsión, serían como una especie de solución de compromiso, una forma indirecta, disfrazada, parcial, de descargar esa energía bloqueada, pero sin que el impulso original se reconozca conscientemente. La fórmula que repiten es: conflicto neurótico es igual a la lucha entre el ello, las pulsiones, y el yo, que se defiende. Ok, esto aclara bastante el esquema básico. Pero aquí es donde, para mí, la cosa se pone realmente interesante. Los apuntes plantean una duda. ¿Puede haber conflictos directos entre pulsiones opuestas? Dan el ejemplo de homosexualidad contra heterosexualidad. ¿Es eso posible, según esta visión? El texto lo menciona, sí. Y lo que sugiere es que, aunque clínicamente en la superficie pueda parecer una lucha directa entre dos tendencias, homosexualidad versus heterosexualidad, por ejemplo, Ajá. en muchos casos esto es como una fachada. Una que encubre la lucha más profunda, la del yo contra una pulsión del ello. Lo que puede pasar, y esto es clave, es que el yo utilice una pulsión como defensa contra otra pulsión que considera todavía más peligrosa, más inaceptable. Una que está, citando el material, profundamente reprimida. Espera. ¿Cómo es eso? Que una pulsión se use como defensa contra otra. Eso suena un poco retorcido. Es contraintuitivo, sí, pero central en este marco teórico.
Dan el ejemplo de las formaciones reactivas. Imagínate a alguien con fuertes impulsos inconscientes, digamos, hacia la suciedad o el desorden, ¿Ok? y que desarrolla una limpieza y un orden compulsivos, exagerados. Aquí, la tendencia a la limpieza, que podría tener su propia base pulsional, es usada por el yo de forma muy intensa para mantener a raya, para negar, la tendencia opuesta que está debajo. La limpieza se vuelve una defensa contra la suciedad interna, por así decirlo. Vaya. O sea que la línea entre lo que es un impulso básico y lo que es una defensa se vuelve súper borrosa. Exactamente. Los conceptos de pulsión y defensa aquí son relativos, se mezclan. Una misma tendencia puede ser una cosa o la otra según el contexto interno. Pero, y a esto vuelven siempre las notas, en el fondo de la neurosis el conflicto estructural sigue siendo entre el yo y el ello, aunque una pulsión pueda ser, digamos, instrumentalizada por el yo en esa pelea. Entendido. Queda claro ese punto. Ahora, cambiemos un poco de tercio. ¿Qué rol juega el mundo exterior en todo este drama interno? ¿Nos pone neuróticos directamente la realidad? Según esta perspectiva, el papel del mundo exterior es fundamental, sí, pero indirecto. El mundo externo como tal no reprime en el sentido técnico psicoanalítico. Lo que hace es presentar exigencias, peligros, normas sociales, modelos. El contexto en el que vivimos. Claro. Son esos elementos externos los que, al ser internalizados por la persona a través de cómo se forma el yo, y sobre todo el superyo, se convierten en los motivos para que el yo active sus defensas contra las pulsiones. Un conflicto que quizás empezó afuera, miedo a un castigo real, por ejemplo, tiene que volverse un conflicto interno, yo contra ello, mediado por ese miedo ya internalizado, o por la culpa, para poder generar una neurosis. Ah, o sea, no es mi jefe gritándome lo que me causa la neurosis directamente, No directamente no. sino cómo mi yo y mi superyo procesan esa experiencia y reaccionan a mis propios impulsos en relación con ella. Esto me suena a la distinción clásica entre neurosis, conflicto interno, yo-ello, y psicosis, conflicto más directo, yo-realidad. ¿Va por ahí? Sí, aunque las notas lo matizan un poco. Insisten en que, incluso en la neurosis, la realidad externa influye todo el tiempo, porque el yo la está incorporando y evaluando. De hecho, mencionan la negación como un mecanismo que se actúa sobre la percepción de la realidad externa. La negación. Sí, el yo puede rechazar activamente o distorsionar percepciones del mundo si son demasiado dolorosas o si tientan a actuar impulsos prohibidos. Piensa en olvidar selectivamente algo traumático o quitarle importancia. Claro, como aquí no ha pasado nada. Exacto. Sin embargo, aclaran que en la neurosis, la función de examen de realidad del yo normalmente pone límites a esa negación. No es tan masiva como podría ser en la psicosis. Entendido. Y para echarle más leña a ese fuego interno, entra en juego el superyo, esa instancia moralista, crítica. ¿Cómo complica esto el panorama del conflicto? Ujú. Lo complica bastante, la verdad. Porque mete otra fuente de tensión interna. El conflicto puede darse de distintas maneras. A veces el yo y el superyo se alían contra el ello. Sería como un yo plus superyo versus el ello. Ok, el equipo moral contra el impulso. Algo así. Pasa cuando el yo reprime una pulsión para cumplir con lo que pide el superyo, sus exigencias morales, sus ideales. Piensa en la culpa que te frena a hacer algo que deseas. Pero otras veces la cosa se invierte. Es yo versus ello plus superyo. Aquí el yo está como atrapado en medio, defendiéndose no solo de los impulsos primitivos del ello, sino también de las exigencias tremendas, crueles, a veces irracionales del propio superyo. ¡Qué situación! Sí. Las notas mencionan las neurosis obsesivas como un ejemplo claro de esto. La persona lucha contra pensamientos intrusivos, que vendrían del ello, pero al mismo tiempo sufre bajo un peso enorme de culpa o autocrítica del superyo. Vaya encrucijada para el pobre yo. Atrapado entre el impulso y la moral interna. Mencionaste la culpa. Los apuntes le dan una definición técnica, ¿no es así?
Sí, y es muy específica de este marco teórico. La describen, metapsicológicamente hablando, como la angustia del yo frente al superyo. O sea, no es cualquier angustia. No es la angustia ante un peligro externo. Exacto. Es específicamente el miedo del yo a ser castigado, criticado o, en el fondo, a perder el amor, la aprobación, de esa instancia interna que representa la autoridad internalizada, padres, sociedad. Ujú. Esto nos lleva de cabeza a hablar más de la angustia. Parece el afecto central en toda esta dinámica. Los apuntes detallan diferentes tipos o momentos de la angustia, ¿cierto? Ciertamente, describen como una especie de desarrollo o evolución de la angustia. En la base estaría la angustia primaria o traumática. Esta es una reacción automática, casi física, pasiva. Pasiva. Sí, en el sentido de que el aparato psíquico se ve inundado por una cantidad de excitación interna o externa que no puede manejar, que no puede descargar. Piensa en un trauma real o en las experiencias abrumadoras de un bebé antes de que su yo esté fuerte para gestionar los estímulos. Es puro desborde. Ujú. Pero luego, conforme el yo se desarrolla, aprende a anticipar las situaciones que podrían llevar a ese desborde traumático. Y aquí surge lo que llaman la angustia señal. Esta es como una versión domesticada, mucho menos intensa. Ah, ¿como una alarma? Exacto. El yo la produce activamente en pequeñas dosis como una señal de alarma interna ante la anticipación de un peligro. Ese peligro puede ser que emerja una pulsión prohibida del ello o una amenaza que se percibe afuera. Esta señal activa los mecanismos de defensa para evitar que la situación peligrosa y el posible desborde lleguen a ocurrir. Entiendo. Pasa de ser una inundación incontrolable a ser una especie de detector de humo que el yo maneja. Pero, ¿peligro de qué exactamente? ¿Cuál es el miedo último detrás de esa señal? Según la teoría que exponen aquí, el miedo fundamental es siempre a revivir ese estado traumático original de desamparo, de desorganización, a ser como aniquilado psíquicamente por un exceso de excitación que no se puede manejar. Un miedo muy básico, entonces. Ujú. Muy básico, y este miedo se conectaría a través del desarrollo infantil y el famoso complejo de Édipo a temores más concretos pero igual de fuertes, el miedo a perder al objeto amado, el miedo a perder el amor de ese objeto y el miedo a la castración entendido simbólicamente claro, como daño corporal o pérdida de poder, de integridad. Son estos miedos los que originalmente llevan al yo a reprimir los impulsos edípicos. Ujú. De hecho, las notas resumen una interesante triple estratificación para la angustia que refleja esta evolución. Primero, A ver. 1. El trauma, la situación original de desborde que genera la angustia automática, pasiva, abrumadora. 2. El peligro, la situación que el yo anticipa y que dispara la angustia señal, activa y controlada, para movilizar las defensas. 3. El pánico, que ocurre cuando las defensas del yo fallan, la angustia señal se desborda y se vuelve incontrolable, acercándose a otra vez al estado traumático. Piensan aquí en los ataques de pánico, las crisis de angustia. Vale. Esa progresión de trauma a señal y a posible pánico dibuja una imagen muy clara de cómo el yo intenta manejar este afecto tan potente. Volviendo a la culpa, que definiste como angustia frente al superyo, ¿hay más matices en los apuntes sobre ella? ¿Es solo remordimiento por algo hecho? Exploran un poco más, sí. Diferencian, por un lado, la culpa propiamente dicha, el remordimiento, el reproche por algo ya hecho, una mirada dolorosa al pasado. Y por otro, distinguen la conciencia admonitoria. Ujú. Admonitoria. Sí, como de advertencia. Es la voz interna que mira al futuro y dice, ojo, no deberías hacer eso, generando tensión antes de la acción. Sin embargo, ambas formas de malestar tendrían en el fondo, según esto, un miedo más profundo, un temor a la sensación de aniquilamiento. Aniquilamiento otra vez, como con la angustia. Exacto. Aquí se interpreta como el resultado de perder real o anticipadamente los suministros narcisísticos. Es decir, el amor, la aprobación, el reconocimiento, que primero vienen de fuera, padres, y luego los administra el superyo internalizado. Perder eso sería como desaparecer psíquicamente. Mm. Y proponen, muy interesante, una triple estratificación para estos sentimientos de culpa o aniquilamiento,
que es paralela a la de la angustia. A ver, esta también. 1. Trauma. Una sensación primordial de aniquilamiento o hambre psíquica ligada a las primeras experiencias orales de dependencia total. 2. Peligro. La conciencia admonitoria que actúa como señal para evitar la transgresión y la pérdida de amor del superyo. 3. Pánico. La vivencia de aniquilamiento que se puede dar en depresiones profundas, melancolía, cuando la persona se siente vacía, sin valor, como si hubiera perdido todo soporte interno. Fascinante ese paralelismo entre cómo se maneja la angustia y la culpa. Y mencionan también, aunque más de pasada, otros afectos que funcionan como motivos de defensa, como el asco y la vergüenza, ¿no? Sí, los nombran junto a la culpa como otros diques afectivos contra la descarga pulsional directa. La idea es parecida. El yo aprende a evitar acciones, objetos, incluso pensamientos que podrían despertar esas sensaciones tan desagradables. Asco, vergüenza, que también están muy ligadas a normas sociales, a juicios de valor internalizados, sobre todo en relación con la limpieza, el control de esfínteres, la sexualidad. Claro, son afectos muy sociales también. Exacto. Bien, entonces, recapitulando. Este escenario tan complejo. Tenemos pulsiones queriendo salir, un yo intentando manejar todo, un superyo juzgando, y un montón de afectos desagradables, angustia, culpa, asco, vergüenza, actuando como señales o motivos para defenderse. Y para manejar todo esto, el yo usa su caja de herramientas, los famosos mecanismos de defensa. Los apuntes listan un montón. Sí, la lista es larga y bastante clásica en este enfoque. Mencionan la sublimación, la represión, que ya vimos que es central, la regresión, volver a etapas anteriores, formación reactiva, hacer lo contrario a lo deseado, aislamiento, separar idea y afecto, anulación, intentar borrar algo, proyección, ver en otros lo propio inaceptable, introyección, incorporar lo de otros, vuelta contra sí mismo, agresión hacia adentro, transformación en lo contrario, amor en odio. Sigue. Negación, rechazar la realidad, racionalización, buscar excusas lógicas, disociación, dividir la conciencia, renegación o desmentida, negar algo traumático pero manteniendo una creencia paralela, e identificación, asimilar rasgos de otro. Son todas operaciones, casi siempre inconscientes, que el yo usa para protegerse de la angustia y mantener cierto equilibrio. Es todo un arsenal defensivo. Pero aquí viene una distinción que marcan como crucial en las notas. No todas las defensas son iguales en sus resultados. Hablan de defensas exitosas versus ineficaces o patógenas. ¿Cuál es la diferencia clave ahí? Esa es efectivamente una de las claves que resaltan. Las defensas exitosas, según esta clasificación, logran algo más que solo bloquear el impulso. Consiguen de alguna manera cesar la presión del impulso original o canalizar su energía hacia un fin diferente, que no sea conflictivo. El ejemplo que siempre dan es la sublimación. La estrella de las defensas. Algo así. En cambio, las defensas ineficaces o patógenas, que consideran típicas de las neurosis, no eliminan la energía del impulso reprimido. Solo lo mantienen a raya, lo contienen, pero gastando constantemente energía psíquica en contra. Es lo que llaman una contracatexis. Como tapar una olla a presión que sigue hirviendo. Exactamente esa es la imagen. Y eso obliga a repetir la defensa una y otra vez, y siempre está el riesgo de que el impulso se filtre o irrumpa de forma distorsionada, por ejemplo, en un síntoma neurótico. Entendido. Es la diferencia entre resolver el problema transformando la energía versus gastar energía todo el tiempo solo para contenerla. Eso aclara mucho, porque unas defensas llevarían a la adaptación y otras a la patología, al síntoma. Exactamente. La defensa patógena es costosa, requiere un esfuerzo psíquico continuo y, digamos, empobrecedor, mientras que la defensa exitosa libera esa energía para otros fines. Profundicemos entonces en la estrella, la sublimación. ¿Qué la hace tan especial según este material? ¿Cómo funciona exactamente? La presentan como el mecanismo más adaptativo y, más valioso culturalmente. Su característica esencial es que consigue modificar el fin, la meta o el objeto, aquello a lo que se dirige, de la pulsión original, o a veces ambos, pero, y esto es clave, sin bloquear su descarga del todo.
O sea, la energía sí sale, pero de otra manera. Exacto. La energía de la pulsión original, que podría ser sexual o agresiva, y socialmente problemática, se desvía de su meta primitiva y se usa para catectizar una actividad sustituta. Y esta actividad suele ser socialmente aceptable, incluso valorada. El arte, la investigación científica, el trabajo intelectual intenso, el altruismo. Ujú. Y hay dos diferencias clave con las defensas neuróticas como la represión. Primero, la sublimación implica una desexualización o desagresivización de la energía. O sea, la satisfacción que se obtiene ya no es la gratificación instintiva original, directa, aunque derive de ella. Y segundo, y muy importante, no requiere esa contracatexis constante para mantener a raya el impulso original. La energía fluye hacia el nuevo cauce. Libera al yo del conflicto. Eso es. Permite una salida real a la energía pulsional, aunque sea por una vía artificial, culturalmente construida, y libera al yo de ese conflicto interno constante. Suena casi a alquimia psíquica, ¿no? Transformar energía básica en algo superior. Muy interesante. ¿Y qué tipo de impulsos se pueden sublimar? ¿Cualquiera? Las notas son bastante específicas en eso. Indican que son principalmente los impulsos pregenitales, o sea, los componentes de la sexualidad infantil, ligados a las fases oral, anal, y también los impulsos agresivos, los que son más fáciles de sublimar. Los más primitivos, digamos. Sí, pero con una condición. Siempre que no hayan sido reprimidos de forma muy temprana y muy rígida. Necesitan cierta flexibilidad para poder ser desviados e integrados bajo lo que llaman la supremacía genital. ¿Qué es eso? Se refiere a la organización de la sexualidad adulta madura, donde las pulsiones parciales se subordinan a metas más amplias, como la relación de objeto. En contraste, dicen, la sexualidad genital adulta, la que busca el orgasmo y la relación directa, no sería sublimable en sí misma, su satisfacción es directa. Entiendo. Y también sugieren que la capacidad de una persona para sublimar parece estar relacionada con si pudo identificarse con modelos, padres, maestros, que le mostraran esas vías sublimatorias. Bien. Creo que hemos recorrido un camino bastante denso, pero, la verdad, fascinante a través de estos apuntes. Si tuviéramos que sacar la esencia, ¿qué nos llevamos? A mí me queda la imagen de una mente en constante ebullición, un escenario de lucha entre fuerzas primarias que quieren salir y otras fuerzas, el yo, el superyo, que intentan manejarlas, controlarlas, desviarlas. Sí. Ujú. Con la angustia como el gran semáforo emocional y todo un arsenal de defensas como herramientas, algunas más constructivas que otras. Esa es una excelente síntesis, ¿sí? Lo potente de este modelo, como lo exponen aquí, es cómo intenta explicar que de estos conflictos internos básicos que la teoría ubica en las idas y venidas de la historia infantil y esa compleja interacción entre yo, ello y superyo, no solo salen los problemas psicológicos, los síntomas, Claro. sino también los rasgos de personalidad, las inhibiciones e incluso las potencialidades creativas y los logros culturales. La sublimación es el ejemplo más claro de cómo una pulsión que podría ser conflictiva puede transformarse en motor de desarrollo personal y social. Es un intento de dar cuenta de la complejidad y las paradojas de nuestra vida psíquica. Ujú. Sin duda. Y después de explorar toda esta maquinaria interna con sus engranajes inconscientes, defensas automáticas, motivaciones ocultas, queda flotando una pregunta casi inevitable, ¿no crees? A ver, Si gran parte de lo que nos mueve opera fuera de nuestra conciencia, como recalcan estas notas una y otra vez, ¿qué margen real tenemos para conocernos y sobre todo para cambiar esas dinámicas tan profundas? ¿Podemos realmente reprogramar nuestras defensas o resolver esos conflictos primarios? Es una cuestión, profunda, para seguir pensando, mucho más allá de estos apuntes.